Bueno, se sumó una investigación por presuntas irregularidades en el Ejército. Se trata del procesamiento de un coronel que está acusado por incremento patrimonial relevante e injustificado. Ese es el delito. Queremos conversar de este nuevo caso. Nos acompaña aquí en el estudio el diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowski, quien además lideró la comisión investigadora de fraude a la ley reservada del cobre. Gracias, diputado, por venir. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Lo primero, diputado, que me gustaría preguntarle es saber si a usted esta información le sorprendió, en el contexto de que ustedes en la comisión investigadora ya manejaban mucha información, estaban muy al tanto de lo que había ocurrido con este fraude o este antecedente que había respecto del mal uso de los recursos de la ley reservada del cobre, ¿o les sorprendió absolutamente esta nueva información que se supo? Mira, lo primero es decir que todo acto de corrupción o de falta de la probidad es preocupante, porque si bien puede ser casos acotados a ciertos determinados funcionarios, esto termina lesionando, afectando la confianza en las instituciones y por otro lado también en la imagen de las instituciones. El Ejército es una institución que tiene más de 40.000 hombres y muchos que desarrollan de manera honrada su trabajo se ven afectados en definitiva porque algunos funcionarios desarrollan actividades contra la probidad y en algunos casos delictuales. ¿Sabes por qué te planteo que es preocupante? Porque por dos razones fundamentales. Y en este caso es muy preocupante porque, por un lado, se produce no solamente como un caso aislado, sino que viene a acompañar otros casos que ustedes ya han planteado. El caso del fraude en el Ejército, más de 5.000 millones de pesos, 5.500 para ser exacto, que fueron defraudados a través de facturas falsas, tanto ideológicamente como materialmente falsas. Más conocido, para que la gente lo ubique, como el Milico Gate, sí, puesto así en el lenguaje cotidiano. En lenguaje periodístico sí, ha sido conocido como usted lo ha señalado. El segundo caso, que también está asociado a esto, es el hecho de que un ex comandante en jefe también esté siendo investigado, el ex comandante en jefe, general Fuentealba, por el ministro en visita, Omar Astudillo, que hoy día ha sido reemplazado por otra ministra en visita. Entonces hay un segundo caso. Entonces este tercer caso viene a complementar una situación, una seguidilla de casos que lo hace preocupante y yo creo que tanto el Ejército como el Ministerio de Defensa tienen que tomar carta en el asunto. Y el tercer elemento que yo creo que hay que resaltar en esta materia es que ya no estamos hablando, si ustedes recordarán el caso del fraude por la ley reservada del cobre, estábamos hablando fundamentalmente de cabos y sargentos, de suboficiales. Aquí estamos hablando ya de altos oficiales, coroneles. En el caso del fraude en el Ejército hay 2 coroneles procesados y aquí hay un tercer coronel que está siendo procesado y que tiene un cargo muy relevante, que es el jefe de administración o del Departamento de Administración y Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército. Por lo tanto, está muy cercano al comandante en jefe. Este coronel fue nombrado por el anterior comandante en jefe, continuó en su cargo. Entonces, yo diría que la preocupación va por ese lado. Lo que a uno le llama la atención, y usted lo ha enumerado muy bien, haciendo un poco un recuento de lo que ha pasado con los casos que lamentablemente han empezado a enlodar un poco la imagen del Ejército. Uno se pregunta, ¿esto no será la punta del iceberg? Y probablemente lo que haya que pensar aquí es entrar a investigar una situación mucho más profunda y es una teoría que a uno le puede caer válidamente. Hablamos de 3 casos, pero puede haber muchos más. Mira, el Ejército, a partir de las recomendaciones, que bueno, traje el documento para poder recordarlo, nosotros en la investigación que hicimos del fraude en el Ejército, hicimos 22 recomendaciones, 6 vinculadas y dirigidas al Ejército, y el comandante en jefe fue a explicar después de la comisión, que yo creo que una práctica que hay que hacer en las comisiones investigadoras, es no dejar solamente el documento, sino que después hacerle el seguimiento. El comandante en jefe fue a explicar una serie de medidas que se están tomando para plantear lo que usted señala, que esto sea un sistema de controles y supervisiones adecuados de tal manera que haya controles, haya cortapisas, haya barreras para que no se introduzca la corrupción. Mire, el problema de la corrupción en general, en todas las instituciones, es que cuando ingresa, usted conocerá el principito como el Baobabs, si usted no saca la corrupción de raíz en estas instituciones, la verdad es que lo que se produce es que empieza a ampliarse el rango y puede pasar lo que señala usted, que estas sean algunos elementos, como un cáncer, algunos elementos que empiezan a expandirse dentro de la institución. Y por lo tanto, y yo quiero reconocer ahí el trabajo que ha hecho el Ejército, el comandante en jefe general Oviedo, es que están tomando medidas para que este tipo de casos sean, por un lado, investigados, entregándolo todos los elementos y sancionados. Yo lo que sí pido aquí es que tanto la ministra en visita, que reemplazó al ministro Omar Astudillo, actúe de manera rápida,
porque lo que se necesita son señales claras para la ciudadanía, pero también para el interior de la institución, que quien comete estos delitos es sancionado. Diputado, me parece súper relevante entrar quizá en una cuestión técnica y ojalá lo podamos simplificar para que los televidentes lo entiendan. Aquí uno se pregunta, bueno, pero ¿quiénes son los encargados de fiscalizar que esto no ocurra? Porque evidentemente para que se cometan fraudes hubo algo en la cadena de vigilancia que tuvo que fallar para que esto pudiera ocurrir. Pero cuando hablamos de que son instituciones que reciben o que manejan recursos que vienen de la ley reservada del cobre, también hay toda una legalidad que de alguna manera protege o impide que esas instituciones puedan ser lo suficientemente quizás fiscalizadas o controladas para efecto del manejo de esas platas. Por lo tanto, lo que uno se pregunta, y entiendo que fue una de las conclusiones de la comisión, cómo se hace, no solo en el Ejército, en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, que pueda haber una mejor y mayor fiscalización para que esto se pueda evitar en el futuro. Mira, yo diría que hay tres elementos fundamentales. Uno, primero, mayor niveles de supervisión y un sistema de control que sea sistémico. Que no sirven sistemas de control que estén aislados entre sí, tiene que ser coordinado. Y en ese sentido, el Ejército está tomando medidas para que esto no ocurra. Ya una cuestión bastante importante, que hay un contralor que es un general hoy día de división, que lleva 3 años en el cargo, antes duraban 1 año. Segundo elemento, también la autoridad del Ministerio de Defensa tienen que tener un control. ¿Y qué pasa ahí con el rol del Ministerio, de la Contraloría? Es decir, porque hasta aquí hemos hablado de puras iniciativas que parten desde la misma parte acusada. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa desde el mundo de la civilidad que pueda ejercer algún rol fiscalizador y que sea un poco más objetivo también? Pero mira, quiero darte solo un dato para que tú lo tengas en mente. Durante el año 2011 hasta el 2015, dentro de las facturas que se envían, había obligación de todas las instituciones de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, de enviar las facturas de todas las compras al Ministerio de Defensa. Bueno, más de $1.000 millones, no estoy hablando de pesos, no fueron revisadas, ni controladas, ni supervisadas en el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque se nos ha señalado en su momento, y nosotros lo pusimos en el informe de la Comisión Investigadora, que no habían las condiciones necesarias, que faltaban los recursos. Pero mira, cuando estamos hablando de $1.000 millones que se compran en material bélico, ¿cómo es posible tener un sistema acorde, coherente con esos recursos en el Ministerio de Defensa? La verdad es que hubo en su momento falta de supervisión en el Ejército, en la Contraloría General de la República y particularmente también en el Ministerio de Defensa. Y por lo tanto, lo que hoy día tiene que empezar a realizar el Ejército, que lo está haciendo, pero también el Ministerio de Defensa, es tener un sistema de control adecuado y también particularmente la justicia militar, que hoy día está siendo investigada por suerte por una ministra en visita, tenga sanciones efectivas con rapidez. Porque lo que no puede pasar es que aquí pasen mucho tiempo, pasen más de 2 años y no haya no solamente procesamiento como hoy día ocurre, sino que sanciones que sean ejemplares para que haya un fuerte anuncio a la institución que esto no se puede volver a ocurrir. Como medidas preventivas, Jaime, ¿qué pudiera ocurrir? O usted me corrige si no es así, o si es que ya está pasando, que en cargos particulares y sensibles desde el punto de vista del manejo de finanzas en todas las instituciones de las ramas de las Fuerzas Armadas hubiera, por ejemplo, la obligación de una declaración de patrimonio previo a la asunción del cargo, porque en el fondo si hablamos de que un ex comandante en jefe está hoy día siendo investigado por un importante, no solo aumento del patrimonio, sino que manejos irregulares, ahora vemos el que estaba a cargo de finanzas también, uno se pregunta, bueno, ¿por qué antes entonces no existió alguna medida que permitiera establecer cómo llegaron y cómo se van? Mire, yo quiero retomar un punto que planteaste que también es bien importante. Cuando está esta reserva en las compras militares, cuando hay compras que realmente alguna mantención de material bélico y fundamentalmente de camiones, etcétera, no deberían ser parte de la reserva. Cuando hay reserva hay más probabilidades de corrupción, eso es de manual. Y por lo tanto yo creo que hay que hacer un cambio sustancial en la ley reservada del cobre, fundamentalmente para poder tener una ley que hoy día dejó ser reservada la ley, pero las compras siguen siendo en su gran mayoría, y ahí hay que hacer una discusión de pero qué estos cosas casos podrían agilizar que eso ocurriera, digamos. Por supuesto. Y lo segundo que usted plantea es que yo creo que es importante que, sobre todo en los cargos sensibles, como los que usted ha señalado, el jefe, mire, estamos hablando hoy día del jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe, tengan que la obligación no solamente de hacer esta declaración, sino que también sistemas de inteligencia al interior del Ejército para poder demostrar o para poder analizar que hay este patrimonio. El caso del Cabo Cruz, imagínese, 2.400 millones de pesos apostados en un casino y durante 4 años nadie de la institución fue capaz de
poner una alarma con autos, con vehículos que no decían relación con los ingresos que tenían. Bueno, esta misma situación se está produciendo ahora, en este caso el jefe del Departamento de Finanzas del Comandante en Jefe, que no hay una relación entre su remuneración y los bienes que tiene, sobre todo los pagos que ha hecho, porque dígame usted, yo insisto, eso se está investigando, está la presunción de inocencia, pero dígame usted, ¿quién tiene 30 millones de pesos en su casa para pagar una cuenta hipotecaria, un saldo de un... O sea, ¿a usted no le parece creíble que esto fue una herencia de su papá y los ahorros de una comisión de servicio en Estados Unidos? Me parece poco creíble y al ministro en visita le pareció también poco creíble. No es una cuestión que yo estoy inventando, sino que le pareció poco creíble y por eso lo procesó. Pero lo importante acá, y ese es el llamado de atención a la justicia militar, es que avancemos rápidamente, porque lo que no puede pasar, y es lo que señalan los ciudadanos, que esta situación que en un voladero luce, que pasen 2 años y después no olvidemos y no tengamos sanciones efectivas. Pero Jaime, avanzar rápidamente no solo en términos de dictar una sentencia y dar la señal a la que usted aludía, avanzar rápidamente en regular, porque esto no nos olvidemos que se destapa este último caso por una carta anónima que llega al Ministerio de Defensa, entiendo. Entonces, llega el ministro en visita. Exacto, le llega al ministro en visita. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿qué hay que hacer hasta que esto no se regule y exista un marco? Que la gente en las distintas ramas de la Fuerza Armada haga llegar las cartas anónimas si es que tiene sospechas, si es que un superior está haciendo lo mismo. ¿Cómo? Mira, ¿por qué dije que era preocupante también este tema? Porque ya vemos que hay 4 coroneles en distintas situaciones que han sido involucrados en este tipo de casos. Lo importante es que la institución también tome medidas al interior con sistemas de denuncia que no terminen siendo que el denunciado sea sancionado, como ocurrió en algunos casos, y finalmente sirvan como mecanismo para evitar la corrupción en el interior de las instituciones. Yo creo que lo que hay que hacer acá, si usted me permite, son 3 medidas como generales. Una es un marco teórico un poco más amplio. No es posible, a mi juicio, que la justicia militar investigue casos vinculados a delitos de naturaleza económica. Hoy día puede analizar fraude, puede analizar este mismo delito de enriquecimiento no justificado. Entonces, lo que ocurre es que creo que debería ser el Ministerio Público en estas materias las que avance, porque, lógicamente, la justicia militar debería estar para los deberes, para los delitos militares propiamente tal. El cumplimiento de deberes, etcétera. El cumplimiento de deberes, etcétera. Ese es el primer punto. El segundo punto, que como hoy día tenemos esta institucionalidad, lo que hay que hacer es avanzar rápidamente en la sanción. Y fundamentalmente, ¿sabe por qué le digo? Porque al interior de la institución me parece muy injusto para los más de 40.000 hombres y mujeres que trabajan en esa institución, que por algunos casos, que ya no están siendo tan aislados, tal como usted lo ha señalado, terminen siendo perjudicados en una institución que es muy importante para la República. Bien, diputado, le quiero agradecer mucho haber venido este domingo aquí personalmente al estudio de CNN a comentar este tema, que tenga un buen inicio de semana. Listo, muchas gracias. Que le vaya bien.